Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor secretario general de la OCDE, muchas gracias por la hospitalidad, muchas gracias por este mensaje sin duda muy alentador de los avances que México ha tenido. Yo no vengo más que a dejar aquí un testimonio de reconocimiento y de gratitud a este organismo internacional que ha acompañado el proceso transformador que México ha tenido en los últimos años. Y después de 5 años poder regresar aquí precisamente a poder compartir con ustedes lo que ha significado o cómo se ha dado este proceso transformador y lo que ha dejado en experiencia y en lecciones al presidente de México. Saludo a las señoras y señores embajadores que el día de hoy aquí nos acompañan y a todos los miembros directivos de este organismo internacional. Señoras y señores, agradezco una vez más la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia de México en este proceso de transformación. Y quiero saludar con aprecio al secretario general Gurría, un incansable promotor de mejores políticas públicas, así como un invaluable consejero en su implementación. Hace poco más de 5 años sostuve en esta sede, justamente en el periodo de transición que en mi país es algo largo, 5 meses. Por aquí estuvimos hace 5 años, antes de que asumiera la presidencia de la República, para conocer el valioso acervo de experiencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y fortalecer el plan de gobierno de lo que sería mi administración. Partimos de un diagnóstico puntual de los desafíos de México. Para elaborarlo contamos con el apoyo de la OCDE, que en su documento Haciéndolo Bien, Getting It Right, propuso una agenda para esbozar las reformas que el país requería. Ese documento, complementado por múltiples estudios posteriores dedicados a sectores específicos, ofreció una visión integral de los obstáculos que impedían a nuestro país detonar su crecimiento. A pesar de los avances de México en las 2 décadas previas, diversas barreras limitaban nuestras posibilidades de expansión económica. Entre 1982 y 2012, la productividad total de los factores en la economía, mano de obra, capital humano y capital físico, había decrecido a una tasa promedio anual de 0.7%. La explicación se encontraba en la existencia de cuellos de botella que impedían la competencia, la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Era necesario fortalecer el Estado de Derecho, corregir deficiencias institucionales, terminar con monopolios e invertir en infraestructura física y tecnológica, así como en educación de calidad. A partir del diagnóstico, en diálogo con la OCDE, impulsamos una nueva plataforma para el crecimiento y el desarrollo sostenido del país, sustentada prácticamente en 13 reformas estructurales. Durante el proceso de transición entre el gobierno saliente y entrante, nos concentramos también en diseñar un mecanismo que generara el consenso político indispensable. En una serie de reuniones, aquí sin entrar a mayores detalles, pero en reuniones que iniciaron de manera informal originalmente, pero que evolucionaron para definir una agenda común, las principales fuerzas políticas de mi país acordamos impulsar las transformaciones que el país había esperado, como aquí lo ha señalado el secretario general de OCDE, por varias décadas. Y fue así como surgió el Pacto por México, formalizado tan solo un día después del inicio del gobierno. Empezamos el 1 de diciembre y el 2 de diciembre del 2012 estábamos formalizando el Pacto por México. Es cierto que muchos de estos pactos, de estos acuerdos surgen después de guerras, después de crisis económicas, y no era el caso de México. México entendía muy bien que había que emprender un cambio de transformación y que fue la suma de voluntades de las distintas expresiones políticas y con representación en nuestro país, de las principales, con quienes fue posible armar precisamente
esta agenda de cambios que el país estaba necesitando. Fue necesario lograr, y no es menor, cuando uno hace el recuento de lo que significó hacer estos cambios estructurales, por qué era importante, por qué era tan desafiante y tan retador, porque cuando uno ve el resultado, es cuando entonces se aprecia lo profundo que fue el cambio. Significó 82 reformas a 51 artículos de nuestra Constitución, emitir los decretos de 37 nuevas leyes y 110 reformas a legislación secundaria y expedir 46 nuevos reglamentos. En 2015, como aquí hoy mismo lo ha vuelto a decir el secretario general de la OECD, este organismo reconoció a México como el mayor reformador de los últimos años entre las 35 economías que la integran, entre los 35 países miembros, que son los países de mayor desarrollo en todo el mundo. La estabilidad macroeconómica ha facilitado la implementación de este amplio conjunto de cambios estructurales. Y permítame hacer una breve descripción de las reformas, sin entrar a detalle. Ya el secretario general tomó algunas del contenido de mi mensaje en explicar los alcances. Diré un poco más, pero quiero explicarlas sin entrar a detalle, pero simplemente para poder enunciar y poder compartir los cambios cualitativos que han significado estas reformas estructurales. En primer lugar están las reformas que ampliaron los derechos ciudadanos y fortalecieron el Estado de Derecho como condición para mejorar la justicia, la seguridad y la gobernabilidad. La reforma educativa, que fue la primera enviada al Congreso, atiende dos grandes retos: elevar la calidad de la enseñanza e impulsar la equidad entre los estudiantes de todo el país. En pocas palabras, asegurar que los jóvenes de toda la geografía nacional tengan igualdad en las oportunidades para educarse, para formarse con un estándar de calidad homogéneo en la nación. En esencia, la reforma amplió las garantías para los mexicanos. Su promulgación en febrero de 2013 elevó a rango constitucional el derecho de niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad. Antes de su aprobación, los maestros tenían derecho a conservar su posición independientemente de su desempeño, lo cual afectaba gravemente, en muchos casos, la calidad de la formación que recibían los alumnos. La reforma eliminó esa práctica y estableció las bases para crear un servicio profesional docente, para instituir un sistema nacional de evaluación, para reducir las inequidades entre escuelas de las diversas entidades y para fortalecer la autonomía de gestión de las comunidades escolares. Aunque esta reforma recibió el apoyo mayoritario del Congreso, de los legisladores, enfrentó una fuerte resistencia en las calles, dado que afectaba intereses de grupos que se beneficiaban del orden anterior, del esquema del pasado. En algún momento, incluso el Congreso se vio obligado a cambiar temporalmente de sede para discutir y votar su aprobación, a consecuencia de bloqueos y manifestaciones. Hoy esta reforma es reconocida como la más importante de nuestro proceso de transformación y goza de un amplio respaldo de la sociedad y de los propios maestros, que han observado en este cambio estructural la posibilidad de ser docentes, de incorporarse al sistema educativo a partir de sus conocimientos, de su preparación y de ser sujetos de evaluación. Para dimensionar lo que ha significado este reto, a la fecha se han sometido a concurso más de 650,000 plazas magisteriales que anteriormente se hubiesen asignado de forma discrecional. Otras reformas que ampliaron los derechos ciudadanos fueron la nueva ley de amparo, figura análoga al habeas corpus, que extendió la protección de esta garantía
para incluir derechos humanos contenidos en tratados internacionales y la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, que permitió avanzar hacia un sistema homogéneo de corte acusatorio en todo el país. Los cambios al marco jurídico, junto con las instituciones sólidas, servidores públicos comprometidos y una sociedad civil activa, crítica y propositiva, permiten que hoy México avance en el fortalecimiento del Estado de Derecho. El segundo conjunto de reformas que impulsamos incluye aquellas que fortalecen nuestro régimen institucional: la reforma político-electoral, la de transparencia, la reforma anticorrupción y la de disciplina financiera de los gobiernos locales o subnacionales. Para fortalecer la democracia participativa, en enero de 2014 se promulgó la reforma en materia político-electoral, que promueve condiciones de igualdad en las contiendas electorales para que al menos el 50% de las candidaturas al Congreso sean ocupadas por mujeres. También permite la reelección de senadores, diputados y presidentes municipales, una práctica democrática que estimula el mejor desempeño y la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de quienes ocupan cargos de elección popular. Para consolidar una administración pública íntegra, los mexicanos hemos construido un nuevo sistema de rendición de cuentas basado en dos pilares: la reforma en materia de transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. La primera ha fortalecido el acceso a la información pública, ampliando el número de sujetos obligados que deben transparentar su información. Había anteriormente, primero, no estaba extendida esta obligación de la transparencia a todos los poderes del Estado, hoy lo está; a todos los órganos autónomos, hoy lo está; a gobiernos locales y a otras entidades que no estaban sujetas a la transparencia, hoy lo están. De poco más de 250 sujetos obligados que había anteriormente, hoy son más de 800 los obligados a rendir cuentas y a ser transparentes. Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción establece nuevas bases constitucionales para que los servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial que hubiesen causado. Si bien es cierto que hay mucho por hacer para lograr la plena implementación en esta nueva arquitectura legal, estoy seguro de que las instituciones creadas a raíz de este proceso transformador serán tan sólidas e importantes para México como lo son ahora otras instituciones que se fueron modelando y consolidando en el paso del tiempo y que hoy sin duda forman parte de la riqueza institucional que tiene nuestro país. Ahí está el Banco Central, el Banco de México, está el Instituto Nacional Electoral, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por solo referir algunas otras instituciones. El tercer grupo de reformas estructurales incluye aquellas que permitirán acelerar el crecimiento y que fortalecen la productividad y competitividad de nuestra economía. Y me refiero a la reforma laboral, a la financiera, a la de competencia económica, a la de telecomunicaciones, a la hacendaria y, por supuesto, a la reforma energética. Junto con la educativa, en este conjunto de reformas fue en donde más contamos con el valioso acompañamiento de la OECD. Hace apenas 6 años, México tenía una legislación laboral que frenaba la competitividad de nuestra economía y que había sido rebasada por las nuevas circunstancias demográficas, económicas y sociales acumuladas en las últimas 3 décadas. De hecho, de acuerdo con la OCDE, antes de la aprobación de las nuevas reformas laborales en 2012, México tenía la segunda legislación más rígida en la materia entre los 35 países miembros de esta organización. La reforma laboral introdujo una legislación flexible que simplifica el acceso al mercado de trabajo y la creación de nuevos empleos formales, que incentiva la productividad, moderniza la justicia laboral y fortalece la protección de los derechos de los trabajadores.
El nuevo marco jurídico ha sido clave para lograr en 5 años la creación histórica de casi 3,5 millones de nuevos empleos formales. Esta cifra es prácticamente igual al número de empleos generados en las 2 administraciones anteriores, en 12 años anteriores, cuando apenas aquí vamos al 5º año de gobierno. Esto deja ver lo trascendental que ha sido la reforma laboral precisamente para la generación de más empleo en nuestro país. Otro cambio estructural que ha sido clave para detonar el potencial de nuestra economía es la reforma de competencia económica. Con ella se creó un nuevo órgano autónomo del Estado mexicano dedicado a garantizar libre competencia y concurrencia en los mercados. Hoy contamos con mercados más competitivos, sobre todo en sectores estratégicos para el crecimiento nacional, como el energético, el de telecomunicaciones, el de transporte, el de infraestructura, el agroindustrial y el de salud, entre otros. Este avance se refleja en los indicadores del reporte sobre competitividad global 2017-2018 del Foro Económico Mundial, en el que México mejoró 51 lugares. 51 lugares avanzamos en el indicador efectividad de la política de competencia económica. No fue una coincidencia que presentáramos juntas las iniciativas de la reforma de competencia económica y la reforma en telecomunicaciones. Con esta última se inició una gran transformación que reorientó el marco legal en favor de los usuarios, fomentando la libre competencia y se amplió el acceso a la inversión extranjera. De acuerdo con datos de la propia OCDE, a partir de la implementación de la reforma, los precios de los servicios de telecomunicaciones móviles han caído hasta en un 75%. Y además, en solo 5 años, el número de usuarios de Internet aumentó en 50 millones, alcanzando a 75 millones de personas en 2016. Realizar una profunda reforma hacendaria era otra tarea prioritaria que había sido pospuesta por largo tiempo. En 2012 el país contaba con una recaudación 30% menor al promedio de América Latina y 50% menor a la de los países miembros de la OCDE. Para cambiar esta situación, en 2013 impulsamos un conjunto de modificaciones fiscales con el propósito de fortalecer las finanzas públicas y reducir su dependencia del ingreso petrolero. Generar un sistema tributario más justo, simple y transparente. Crear incentivos a la formalización y aumentar la recaudación. Gracias a la reforma, los ingresos tributarios representan ahora alrededor de 14 puntos porcentuales del PIB, más de 5 puntos por encima del nivel que teníamos como país en 2012. Y hoy tenemos 25 millones más de contribuyentes. A diferencia de otras reformas en materia económica, en las que la oposición provino de grupos aislados, la reforma fiscal enfrentó un rechazo más generalizado, sobre todo entre el sector empresarial. Sin embargo, la subsecuente reducción, como aquí se dijo, en los ingresos fiscales a consecuencia de la caída en el precio del petróleo, demostró que la medida había sido no solo correcta, sino oportuna, y nos ha permitido mantener la estabilidad de las finanzas públicas de nuestro país. Con la reforma financiera se establecieron condiciones para que los bancos e instituciones financieras ofrezcan más créditos y además más baratos. Los resultados son francamente alentadores. El financiamiento interno al sector privado pasó de 27% con respecto al Producto Interno Bruto en 2012 a 35% en el segundo trimestre de 2017, nivel que no había sido alcanzado desde los años 90, pero ahora una banca mucho más robusta y sólida. Otra de las transformaciones largamente pospuestas en México había sido la del sector de la energía. Con la reforma energética se impulsó un mercado caracterizado por la apertura, la competencia y la integración global. Las resistencias de algunos grupos a modernizar el sector energético en México
invocaban principios supuestamente establecidos al momento de la nacionalización de la industria petrolera, lo cual era absolutamente falso. En realidad, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el modelo de desarrollo del sector energético nacional se había distorsionado, impidiendo la participación del sector privado. Cuando se realizó la nacionalización petrolera en 1938, estableció un modelo para permitir la inversión privada. Y en la segunda mitad se fue distorsionando. Y hay que decir que la clave para lograr la transformación de este sector la encontramos en la historia misma. Como ya lo he señalado, en su origen, la industria petrolera mexicana preveía la participación de empresas privadas. Y en consecuencia, la reforma del 2013 planteó como uno de sus ejes regresar al modelo originalmente establecido hace cerca de 80 años. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, hoy denominadas compañías productivas del Estado, empresas productivas del Estado, ahora compite con alrededor de 100 empresas de 17 países y ello ha dado lugar a compromisos de inversión privada de más de 82,000 millones de dólares en los próximos años, lo que implica un respaldo decidido al crecimiento de nuestra economía. La transformación del sector energético hizo posible que la semana pasada el Senado aprobara el ingreso de México a la Agencia Internacional de Energía como su miembro número 30. El riguroso proceso de adhesión a esta agencia de la OCDE es muestra de que las políticas públicas del sector energético mexicano son compatibles con los más altos estándares internacionales. Señoras y señores, permítanme concluir mi intervención compartiendo con ustedes 10 lecciones que se desprenden de la experiencia mexicana en la implementación de este paquete de reformas estructurales. Primero, mientras más pronto, mejor. Es imperativo aprovechar el mandato electoral, sobre todo durante las primeras semanas e incluso días de gobierno, para dar un impulso decisivo a las reformas. Proceder así incrementa las posibilidades de éxito en la negociación y aumenta el respaldo ciudadano al programa de cambio en la etapa crucial de acuerdos con otras fuerzas y de aprobación en el ámbito legislativo. Segunda lección, más es mejor. En México, la discusión acerca del número de reformas que conviene promover simultáneamente resultó ser un falso debate. Quererle poner un límite en razón del número de reformas a lograr, francamente, era un debate ocioso. Más bien, fue la voluntad de las partes involucradas, de distintas expresiones políticas, de advertir el diagnóstico que se tenía sobre México, lo que se había venido posponiendo, que entonces nos atrevimos a establecer una agenda muy ambiciosa de reformas y sobre todo, no solo definir qué queríamos hacer, sino dándole tiempos para asegurarnos que esa voluntad concurriera realmente en la materialización de esas reformas y no solo fuera una carta de buenos deseos o un acuerdo de buenos propósitos, sino que se tradujera realmente en la materialización y concreción de esas reformas. Tercera lección, mantén a los beneficiarios de los cambios cerca y eventualmente muy activos. Todo cambio estructural enfrenta las resistencias de quienes pierden privilegios adquiridos previamente. La mejor forma de neutralizarlas es contar con el apoyo explícito de los sectores que habrán de beneficiarse con la implementación de las transformaciones. Y a veces cuesta mucho trabajo encontrarlos. Y a veces cuesta mucho trabajo alentarles a que realmente se muevan, sean actores participantes de en la defensa de esas reformas, porque quienes se beneficiaban del orden anterior a veces suelen ser más activos que quienes habrán de beneficiarse del nuevo orden. Y que en ese nuevo orden es la gran mayoría de los mexicanos, que todavía no alcanzan a apreciar en el muy corto plazo
los beneficios que esas ventajas, que estas reformas tendrán para ellos, pero que en el tiempo se van haciendo tangibles los beneficios y las van haciendo propias, se van adueñando de ellas. Pongo en ejemplo la reforma educativa. Como ya referí en mi intervención, si bien enfrentó enormes resistencias, hoy en mis constantes salidas al interior de mi país son más las maestras y los maestros que con gran orgullo me comparten que ganaron una plaza de maestro a partir de haber concursado por ella y no a partir de que alguien se las diera, de que obtuvieran un beneficio por parte de alguien, sino que lucharon por ella y su mérito personal les permitió alcanzar esa plaza magisterial. Las reformas van calando y la sociedad las va haciendo suyas cuando va identificando los beneficios. Cuarta lección. Ten a un equipo calificado de tu lado. Para poder materializar o para poder alcanzar esta agenda de reformas tan ambiciosa, hay que tener un equipo calificado para realmente lograr su concreción y su implementación. Debe contarse con un grupo de negociadores expertos en cada uno de los ámbitos que serán reformados. Y es esencial que los negociadores estén convencidos de los méritos de las reformas y comprometidos a trabajar para hacerlas realidad. Cuando no creen lo que van a defender, difícilmente tendrá su resultado positivo. Pero cuando tienes servidores o colaboradores que hacen suya y tienen la convicción del beneficio, del alcance de cada reforma, no tengas duda del éxito que vas a alcanzar, porque tendrás en ese equipo de colaboración defensores de ese cambio que estás impulsando. Quinta lección: en caso de duda, actúa. La democracia no supone unanimidad. Siempre habrá resistencias, perspectivas diferentes y cuestionamientos a los cambios propuestos. Hay que saber negociar, pero entendiendo que el límite de las negociaciones llega cuando no se avanza y se vuelve impostergable la toma de decisiones, aún sin haber logrado el mayor o amplio consenso. Los beneficios para la sociedad de una verdadera reforma estructural así lo justifican. Sexta lección: comunicar más nunca es demasiado. Y me atrevo a decir, y ni así. Una difusión amplia de información sobre los fines, alcances y beneficios de las reformas es francamente una inversión valiosa. El proceso reformador exige una intensa labor de análisis, argumentación, cabildeo político, pero solo será exitoso si los actores políticos y los ciudadanos conocen y comprenden lo que está en juego. Las lagunas de información, especialmente en los tiempos, en esta era de las redes sociales, suelen ser aprovechadas por los opositores a una reforma y resulta más difícil corregir una versión distorsionada una vez difundida que argumentar los méritos de la reforma desde el principio. Y por eso digo, con todo lo que en esto se invierta para darle una amplia difusión a los beneficios, a veces ni así, a veces cuesta mucho trabajo lograr el objetivo trazado, pero hay que empeñarse en ello. Hay que difundir, hay que hablar, hay que llenar espacios que si no los ganan otros, y normalmente lo terminan ganando los que son opositores a los cambios. Séptima lección: hay que tener presente, y por eso hay que ser muy técnicos, que la última palabra siempre la tendrán también los tribunales. Es indispensable cuidar cada detalle técnico y dar solidez legal a todas las medidas consideradas en un proceso de reformas, a fin de blindarlo frente a los recursos jurídicos que seguramente se interpondrán para descarrilar los cambios. No solo impulsamos reformas, nos la pasamos litigando en tribunales para asegurarnos que lo que habíamos cambiado en la ley realmente acreditara que se apegaba al texto de nuestra Constitución, que eran reformas constitucionales. En unas porque se cambió la Constitución y dio un nuevo referente, pero al final de cuentas hubo que litigar muchos de la legislación secundaria para asegurar
que el propósito de la reforma se pudiera cumplir. En consecuencia, hay que tener presente que los tribunales siempre tienen la última palabra. Y de ahí la solidez técnica que deban tener las reformas. Octava lección. Son solo 10, ya voy en la 8, no se preocupen. El orden de los factores puede alterar, a ver, lo digo bien, el orden de los factores puede alterar el producto. La secuencia de las reformas importa. La configuración y la duración de las alianzas políticas puede variar dependiendo del orden en que se aprueben o se instrumenten los cambios estructurales. Se debe tener presente que en el camino de las reformas se van a ir perdiendo aliados y la estrategia de negociación debe trazarse con esta realidad en mente. Si hubiésemos iniciado con la reforma energética, quizá una de las más ambicionadas y que era para el gobierno de las de mayor ambición, pues a lo mejor no hubiésemos podido hacer una reforma estructural. Pero empezamos por la que tenía mayor consenso, que fue la reforma educativa. Y así seguimos una secuencia lógica, donde en el camino, al final de cuentas, efectivamente fuimos perdiendo aliados. Fuimos perdiendo expresiones que acompañaron este paquete y que advertimos habríamos de perderlos desde que se trazó la ruta para hacer las reformas estructurales, dada la convicción ideológica de cada una de las expresiones políticas en mi país. Novena lección. El cambio es su propia recompensa. Lograr los cambios es difícil, pero el esfuerzo vale la pena. Una vez realizada la reforma, los ciudadanos irán viendo los frutos del nuevo orden. Eventualmente darán por sentado este orden. Esto también demuestra que se ha creado confianza y, por ende, observancia a las nuevas reglas. El riesgo para el gobierno radica en estancarse en los logros pasados. Hay que sentir satisfacción por lo alcanzado, sin dejar de visualizar que hacia adelante siempre habrá nuevos retos y nuevas reformas que promover. Y décima lección. Para ganar hay que arriesgar. Un verdadero proceso reformador que busca resolver problemas estructurales implica necesariamente costos para quien lo promueve. Hay que empezar con una buena reserva de capital político. Quien no esté dispuesto a asumir los riesgos y enfrentar las consecuencias no debe emprender un programa de reformas. Aquí radica la diferencia entre solo llegar para administrar o llegar a gobernar para reformar. Concluyo reiterando mi agradecimiento a la OSD por todo el acompañamiento que ha tenido para con mi país, con México, para con su gobierno. Le agradezco que el día de hoy me haga entrega de un documento que habla del legado que esta administración estará haciendo a partir de la instrumentación de las reformas estructurales, que también deja ver con toda claridad en dónde están todavía los grandes retos, las ausencias, los desafíos que como nación tenemos por delante. Pero sin duda ha sido para su servidor muy alentador no solo tener la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia en este foro, sino haber tenido también un encuentro con varios directivos, con el secretario general y los varios directivos de OSDE que han estado muy cerca y que han estado viendo y siguiendo el proceso transformador de México, recoger de ellos el testimonio que avala justamente que vamos por buen camino, que avala la razón de ser, de haber impulsado, o la razón de haber impulsado una agenda de cambios estructurales, y que sin duda para el presidente de México resulta muy emotivo, conmovedor escucharlo, porque a esta etapa, y no terminando todavía, quedando un año por delante, un poquito menos de un año, el 30 de noviembre del 2018 habré de concluir mi gestión, pero a estas alturas, recoger de este organismo tan serio, reconocido internacionalmente, con 35 miembros, entre ellos México, de los países más desarrollados del mundo. Recoger el día de hoy el testimonio de los avances que México ha tenido, del éxito y del referente que se ha volvido para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado, sin duda causa emoción en el presidente de la República, porque advierte que haber llegado a gobernar mi país tuvo una razón, tuvo un motivo
que era servirle a México, servirle a los mexicanos y que estas reformas son para beneficio de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, señor secretario general.